Nosotros vamos a comentarles ahora un tema bastante complicado, y es que el magisterio está en enfrentamiento con el gobierno porque le están reclamando, como debe ser, ¿no es cierto?, que cumpla con las promesas que les ha hecho. Y no solo con las promesas que les hizo en campaña, no, con las promesas que le ha seguido haciendo conforme ya era presidente de la República. Los conflictos llegaron a tal punto que el pasado 19 de noviembre los sindicatos, los docentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, el SUTEP, iniciaron un plantón frente al Congreso, lo cual llevó a una huelga de hambre de 14 días que ha terminado el 2 de diciembre. El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, dijo que el gobierno no ha cumplido con destinar el 6% del PBI al sector educación, ni el aumento en un solo tramo que se les prometió a los docentes. Alguien puede decir, bueno, pero no hay plata, no alcanza, no se puede hacer eso de golpe. Puede ser, pero no se promete. Y Pedro Castillo lo prometió el Día del Maestro, además de haber sido para él una promesa de campaña. Recordemos además que Pedro Castillo, desde que empezó este gobierno, se dedicó a dinamitar el SUTEP y a tratar de separar el gremio de maestros para colocar la fracción que él representa. Es decir, ninguna visión de mandatario, sino una visión de sindicalista, colocando sus intereses personales, ¿no es cierto? O mejor dicho, sí, colocando la investidura del presidente al servicio de sus intereses personales. El gremio de maestros ha calificado a Castillo de traidor al magisterio y también tienen una posición bastante marcada con respecto a los requisitos para ser maestro rural. Así que todos esos temas lo vamos a conversar en este momento con Ronald García, el secretario de Defensa del SUTEP, que está en el estudio con nosotros para esta entrevista. Señor García, ¿cómo está? Gracias por acompañar, profesor. Muy buenos días, Patricia. Un gusto estar con usted. Siempre un gusto conversar con ustedes, por supuesto. Llegamos a este final de año escolar. Ha sido un año retador, ¿no es cierto?, en que se volvió a clases, en que los maestros han tenido también que empezar una relación, a reconstruir una relación con sus amigos, alumnos. Me imagino que ha sido un año también agotador. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación en este momento de los maestros? ¿Por qué el enfrentamiento constante con el presidente Castillo? Bueno, el SUTEP desde el inicio de este gobierno ha tenido una posición muy marcada, toda vez de que este gobierno, el primer acto que hace es dividir el magisterio formando su propia federación, que fue obra y gracia del actual presidente. Entonces, en ese escenario, el SUTEP en la segunda vuelta ya había tomado una posición de defender la única opción de cambio. Sin embargo, ya más de un año del gobierno, esos cambios no se ven por ningún lado. Peor aún, en el sector educación, las promesas incumplidas ha provocado, ¿no?, que el magisterio reaccione en contra de este gobierno y lógicamente se dio esta medida de lucha que es la huelga de hambre, toda vez que ya habíamos desarrollado una negociación colectiva en la cual se tomaron 24 acuerdos, dentro de ellos la implementación del 6% del PBI, el nombramiento docente en todas las plazas orgánicas, el aumento para docentes en un tramo y el aumento para auxiliares de educación, encima lo que es el bono de 950 soles para docentes y auxiliares de educación, entre otros aspectos. Pero sin embargo, ha pasado el tiempo, esos acuerdos no se implementan a través de una comisión de seguimiento y el presupuesto aprobado el 30 de noviembre prácticamente viene a ser más de lo mismo. Si no fuera por el dictamen de la Comisión de Presupuestos del Congreso, prácticamente no se hubiera logrado lo que es un incremento para auxiliar de educación, que era el eje medular de nuestra plataforma de lucha. Estas promesas del presidente Castillo no solo fueron en campaña, entendemos que las ha reiterado ya como presidente, ¿no? Efectivamente, ¿no? En campaña él ofreció 10% del PBI para educación, para salud. Es más, el presidente tuvo la oportunidad de participar en eventos internacionales en la ONU y el acuerdo internacional es priorizar el sector educación. El acuerdo fue 10% del PBI. Llega al país y sigue apostando y así se refleja en su proyecto de ley 2907, 4,1% del PBI, lo cual es insuficiente, más aún agudizado por la crisis económica, el alza del costo de vida que ha reducido el poder adquisitivo de la remuneración que ganan tanto docentes como auxiliares de educación. De acuerdo, entonces las promesas continúan para la platea, pero en la realidad no las cumple, ¿no? Efectivamente, ¿no? Él sigue cada vez que tiene
contactos con la opinión pública, a través de los medios de comunicación, sigue lanzando propuestas. Él piensa que sigue en campaña, o sea, él ya es presidente, él tiene que ejecutar los presupuestos y lejos de hacerlo simplemente genera más expectativas, genera conflictos, se victimiza y desde luego tenemos problemas por eso, ¿no? ¿Cuál es la relación del SUTEP en ese momento con el actual ministro de Educación? ¿Qué opinión le merecen los ministros de Educación de Castillo? Que creo que lo sabido de cal y de arena, ¿no? Sí, bueno, el actual ministro prácticamente desconoce lo que es una política educativa para el sector. Ellos tienen responsabilidad en definir, articular e implementar la política del sector. Pero sin embargo este ministro de Educación lo único que se dedica es a hablar mal de la derrama magisterial, ¿no? Una entidad previsional cuya medida cautelar, producto de una acción de amparo, ha paralizado todas estas acciones. Ha paralizado acciones que, por cierto, van contra un patrimonio que es de los maestros y que habrá muchas críticas sobre la derrama, pero básicamente ha estado bien administrada y el dinero de los maestros no se ha perdido ni se ha licuado, ¿no? Efectivamente, ¿no? Se dice a través del gobierno que respetan el Estado de Derecho, la democracia, luchan por la gobernabilidad y sin embargo lo primero que hacen es atentar contra la Constitución, ¿no? Ahí está la libertad de asociación, la seguridad social, libertad de contratar, libertad de empresa, que son derechos fundamentales que están en la Constitución y el intento, ¿no?, de tomar por asalto de rama magisterial ha sido frustrado por el Poder Judicial. En los últimos años algo en que realmente se había avanzado con dificultad, porque es un ámbito complicado, era la educación rural, en la educación bilingüe. Había un interés, había una toma de conciencia sobre la importancia de que un chico aprenda en su lengua materna y, por supuesto, aprenda también la lengua de mayor uso dentro del territorio nacional. Había una suerte como de desprecio fuerte de parte del premier Aníbal Torres a las comunidades nativas, a las que les ha dicho más o menos abandonen su lengua y hablen castellano para que no sean atrasados, en un desconocimiento absoluto además de lo que significa el plurilingüismo. ¿Qué está pasando con la educación rural? Ahí está la contradicción de este gobierno, ¿no? Qué horror, ¿no? Tenemos un ministro de Educación que desconoce el sector. Ha habido una huelga de toda esta población de los pueblos originarios que lógicamente defienden su lengua, defienden su cultura. ¿Cómo debe ser? Y hay convenios internacionales que van en ese sentido y sin embargo lo único que han atinado es a derogar normas como la resolución viceministerial 118 del concurso para directivos y especialistas de educación y normas como es la resolución viceministerial 121 que fue modificada por la 137 que lógicamente lejos de favorecer un clima en el sector de educación ha generado otro problema porque ya había directivos que tenían resolución de encargatura al 1 de enero del 2023. Y se ha Entonces, bajo este pretexto se vuelve a foja cero y se ha creado más conflictos en el sector, ¿no? Y se busca relajarlas. O sea, yo recuerdo que uno de los problemas que se generaron cuando empezaron las evaluaciones docentes es que efectivamente los profesores que trabajan en educación bilingüe no necesariamente tienen que responder exactamente al mismo patrón que un profesor que trabaja en educación monolingüe, porque su realidad es distinta y porque sus habilidades tienen que ser distintas, ¿no es cierto? Se espera que sea una persona competente en dos lenguas distintas, que pueda enseñar además bajo esas características, y efectivamente hubo como un desfase. Muchos profesores que postulaban al ámbito de educación bilingüe no lograban pasar las calificaciones. Y hubo un análisis y un debate, no sé si se recuerda usted, profesor, en el que se decía, no es que no sepan, es que las evaluaciones no están hechas para el perfil de maestro que se necesita en estas regiones en particular. ¿Ese tema se ha seguido arrastrando? ¿Ese problema se ha seguido arrastrando? El detalle viene en lo siguiente, ¿no? Hay un registro nacional de instituciones de educación intercultural bilingüe. Ahí viene el trastoque, ¿no? O sea, se interpretaba una cosa totalmente contraria a la realidad. O sea, un colegio donde solamente todos hablan el idioma castellano, español, lógicamente no podía ser interpretado, no podía estar dentro de la nómina de los colegios de educación intercultural bilingüe. No tenía ningún para sentido. lo cual le pedían un requisito, dominio del idioma. Si todos hablan el mismo idioma, era totalmente fuera de la realidad. Lógicamente eso hace presumir que el ministro de Educación, los especialistas de esta área no conocen la realidad. Por eso la exigencia de SUTEP y también está en los acuerdos de la negociación colectiva, ¿qué cosa? Que exista UGEL de educación intercultural bilingüe, donde los especialistas son los que tomen
esta situación y lógicamente puedan resolver porque conocen mejor la situación. Básicamente en la zona de la Amazonía y en las zonas donde hay el quechua, ¿no? Y para gente que ha viajado por el Perú sabe que una zona, por ejemplo, en la selva, en que ha llegado mucho colono, ya es monolingüe, y que un poco más allá, que todavía hay comunidad nativa, es bilingüe. Es decir, hay que conocer muy bien la realidad porque va cambiando, ¿no es cierto?, de zona en zona, ¿no? Así, el gobierno a través del Ministerio de Educación emite una resolución viceministerial 158 donde se ha actualizado los colegios de educación intercultural bilingüe. Son alrededor de 28.000, ahí prácticamente se configuran todas las lenguas originarias y eso era suficiente. No había necesidad de derogar, ¿no?, la resolución viceministerial 118, que prácticamente todos los maestros que concursan a cargo directivo quedan frustrados, quedan en el aire. Peor los que van a asumir encargaturas en enero del 2023, más aún cuando se ha emitido una RM 474 que habla de las actividades para el año lectivo 2023. O sea, ¿quiénes van a asumir la conducción de ese proceso si no hay directivos encargados en las instituciones educativas? O sea, el mismo gobierno se está generando problemas porque no tiene políticas educativas claras para el sector. De acuerdo. Voy a tomar para comentar un comentario que nos han hecho en nuestro canal de YouTube, que siempre reviso y saludo a todos los que nos están mirando. Héctor Anaya nos dice: un problema grave en esos 3 millones de peruanos que no entienden castellano, los condenan a la pobreza. Eso no quita enseñarles también su lengua nativa. De acuerdo y no tan de acuerdo. El problema no es que casi ningún hablante de lengua nativa en el Perú no entiende el castellano. Eso es raro. No lo maneja bien, porque no es su lengua materna. Ese es el punto. Y efectivamente, cuando van a una escuela monolingüe, no lo aprenden bien, porque no les enseñan el castellano como segunda lengua. Les hablan de frente en castellano a chicos, a niñitos, que esa no es su idioma, les enseñan a leer y a escribir un idioma que no es el suyo y nunca adquieren las competencias que necesitan. El problema no es que el chico hable una lengua y que no entiende el castellano, el problema es que el Estado no es capaz de enseñarle la lengua de relación, que es el castellano, bien enseñada, punto. Eso es todo. El chico tiene todo el derecho del mundo de ir al colegio hablando su lengua, que cuando llega al colegio se le salude en su lengua, que cuando juegue en el patio se le hable en su lengua, que se le enseñen cursos en su lengua y que se le enseñe castellano. Bien, cosa que estamos lejos todavía de conseguir, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, se tiene que respetar la cultura, la lengua, por eso hablamos de maestros bilingües, que dominen la lengua originaria y que dominen el castellano. Entonces, ahí el Ministerio de Educación tiene una tarea fundamental, se han actualizado estas instituciones educativas y esto era suficiente, ¿no? Pero lógicamente cuando no se tiene claro las cosas, cuando lo único que se está viendo es simplemente tener contenta la opinión pública y no se ve las perspectivas futuras, se desencadenan todos estos problemas, ¿no? Es muy importante que los maestros entiendan que el ministro de Educación no está definiendo políticas claras en el sector porque prácticamente trata de levantar una federación, ¿no?, del gobierno, y lo podemos corroborar cuando se invita a Palacio de Gobierno, por ejemplo, para decir que hay nombramiento automático generando expectativas en los maestros contratados y finalmente se trata de la promulgación de una ley 31.609 de la conversión de plazas eventuales en plazas orgánicas. O sea, se sorprende la opinión pública, se sorprende al magisterio. Este fin de semana, entre el 9 y el 11, va a haber lo que es un examen, la prueba única nacional para nombramiento docente. Entonces, esa prueba mantiene los mismos filtros, ¿no? Primera etapa, segunda etapa descentralizada, y la perspectiva del gobierno sigue la misma que los demás gobiernos neoliberales. O sea, mantener en condición perpetua la condición de maestros contratados. Contratados, que en realidad no está bien. Y para eso sí, se tienen que mantener los estándares de calidad, los estándares de meritocracia, pero todo maestro tiene derecho a tener una plaza y una plaza que le garantice su trabajo, ¿no es cierto?, como debe ser. Por lo menos se tiene que plantear que eso se haga de manera progresiva y tienen que entrar los mejores.
¿no es cierto? Ese creo que es lo que ya quedó claro dentro del magisterio, ¿no es cierto? La meritocracia no es un problema, no tiene por qué serlo, ¿no? La ley de reforma plantea eso en su artículo 19, justamente el carácter meritocrático. Así es. Está también dentro de los derechos del magisterio en su artículo 41, justamente ese carácter meritocrático. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando mantenemos dos etapas donde hay un filtro y finalmente las plazas ofertadas no se cubren todas ellas? Entonces, ahí se genera un problema, ¿no? El maestro contratado se siente frustrado si hay más de 40.000 plazas, 80.000 plazas, en estricto orden de mérito se deben cubrir esas plazas para nombramiento. Ahí no hay tema de presupuesto porque el maestro nombrado gana tan igual que el maestro contratado actualmente. De acuerdo. De todas maneras, creo que si una persona no pasa las evaluaciones, pero me parece que hay que hacer el esfuerzo porque consigue el nivel apropiado para que se le dé una plaza fija, ¿no? Y creo que hay mecanismos para que las personas que han tenido algún retraso en su formación o lo que fuere, se puedan poner al día. Pero para eso también hay que expedir capacitaciones que tengan sentido, capacitaciones que conduzcan a la mejora del docente y no como se ha hecho muchas veces, simplemente para que el capacitador tenga un buen negocio, independientemente de que lo que aprenda el maestro vale la pena o no, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, hay más de 200.000 postulantes. La conversión de plazas eventuales en orgánica, que son alrededor de 40.000, más la que ya tenía el Ministerio de Educación, deben sumar alrededor de más de 80.000 plazas. Entonces, ese concurso de nombramiento que se va a ejecutar esta semana debe garantizar el nombramiento en todas esas plazas orgánicas, en estricto orden de mérito. No estamos diciendo nombramiento automático como ellos sorprenden a la opinión pública. Así le dicen a los maestros, para que vayan a llenar Palacio de Gobierno y a levantar su federación y como que el ministro de Educación estuviera actuando bien, ¿no? ¿Alguna otra medida van a tomar en estos días de acá a fin de año? ¿Cuál va a ser? O sea, me imagino que van a seguir pidiendo por sus derechos, pero ¿alguna otra medida de fuerza vamos a tener? Muy bien, nosotros a través de la huelga de hambre que ha durado 14 días se ha logrado avances importantes, como es el aumento para docentes, se mantiene en 2 tramos de 500 soles, el aumento para auxiliar de educación, que a partir de marzo del próximo año ganarán 2.230 soles, el bono de 950 soles, que va a ser a partir de enero del próximo año, y lógicamente este nombramiento que volvemos a incidir tiene que ser en todas las plazas orgánicas. El SUTE va a evaluar, porque tiene que desarrollar una convención nacional, cuáles son los avances y cuáles son los temas pendientes. Ahí ha quedado pendiente lo que es la reglamentación de la ley 31.495 sobre lo que es la reglamentación de la ley del 30% por preparación de clases y el tema de aumento de pensiones, que es un tema fundamental en la cual los maestros cesantes y jubilados no han sido considerados. Entonces, eso también ha sido oferta de campaña. Entonces tiene que cumplir esas promesas, ver de qué manera se puede regularizar esto y lógicamente el Magisterio Nacional está en la expectativa de eso. Caso contrario, el SUTE, por acuerdo de su Asamblea Nacional, determinará una medida de lucha. Bueno, muchas gracias, profesor García. Ojalá que logren los maestros el trato que se merecen, ojalá que este gobierno deje de petardear al magisterio y que más bien una fuerzas con los maestros para mejorar la calidad de la educación en nuestro país, porque la verdad que estamos muy lejos todavía de los objetivos que nos merecemos todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, profesor. A ustedes, ¿no? Que cumpla lo que está establecido en la Constitución. 6% del PBI es voluntad política, es decisión, y lógicamente los maestros están a la expectativa de ello. No, si metiéramos todo lo que se han robado nuestros gobernantes en la educación, seríamos el país con mejor educación del planeta.